Todos conocemos esta silueta, todos conocemos este sonido, todos conocemos este héroe. Pero, ¿sabemos cómo inició? Pero más importante, ¿cómo se volvió tan grande? Vamos a descubrirlo. A principios de los años 90, la animación norteamericana vería el nacimiento de uno de sus mayores exponentes televisivos, con la serie de Batman de 1992. Esta serie traería consigo el nacimiento del universo animado de DC, el cual, a su vez, trajo consigo grandes obras que se convertirían en referentes de todo el medio, como fueron la de Superman, la serie animada, Batman del futuro, la Liga de la Justicia y su secuela, la Liga de la Justicia Ilimitada. Todas estas y demás series conquistaron el corazón de millones de chicos y no tan chicos durante un periodo de más de 14 años ininterrumpidos. Sin embargo, en el 2005, este universo animado poco a poco iría viendo su ocaso, pues la última temporada de su última serie, la Liga de la Justicia Ilimitada, estaba en el horizonte, y sin más proyectos del mismo universo en el futuro, era cuestión de tiempo que un nuevo héroe se proyectara hacia las nuevas generaciones. Este tenía que venir de una propuesta lo suficientemente sencilla como para atrapar al nuevo público que no estaba acostumbrado a la complejidad de los héroes del universo animado de DC, pero con suficiente potencial y lore como para expandirse y crecer con este público. Esta propuesta se convertiría en un fenómeno mundial de más de $4.000 millones. Esta propuesta sería Ben 10. Es increíble pensar que este héroe ocuparía el mismo espacio que en otros tiempos ocuparon Superman y Batman. Pero lo realmente interesante es que a nivel de mercadotecnia supuso un éxito tan grande para Cartoon Network, su casa productora, que llegó a explotarse hasta más no poder. Y es que, no sé si lo recuerdan, pero Ben 10 la transmitían hasta el cansancio y en todos los horarios. Y eso sin contar los muchos especiales y maratones de varios capítulos que siempre hacían en el canal. Algo curioso es que la mayor parte de este éxito ocurrió fuera de su país de origen, donde si bien se le consideró como un éxito, no llegó al mismo impacto que tuvo en Latinoamérica como en el resto del mundo. En México, Colombia, España y otros países llegaron a tener su propia versión de un programa de concursos basado en la serie, llamado Ben 10 Desafío Final, en el cual 4 niños competían en diversas pruebas en las que ponían a prueba sus conocimientos sobre la serie para así obtener diversos premios. Sin duda, Ben 10 fue un antes y un después en toda la historia de Cartoon Network. Y si bien, hoy en día, su fama no es ni la sombra de lo que un día fue, habiéndose incluso cancelado recientemente el proyecto de una película live action del personaje, creo que sigue siendo una serie emblemática, carismática y realmente creativa, que si bien llegó a cansar a más de uno por su alto grado de explotación que tuvo en su momento, realmente era un buen producto que dio pie a incontables secuelas. Pero hoy repasemos un poco de lo que hizo a esta serie el titán que fue en su día. Ben 10 es una serie con una premisa simple, pero sumamente carismática. La historia nos habla de Ben Tennyson, un chico normal de 10 años que se dispone a pasar sus vacaciones de verano recorriendo el país en compañía de su abuelo Max y su prima Gwen. Pero todo cambiaría cuando desde el espacio cae un meteoro cerca de donde la familia Tennyson estaba acampando. Es ahí donde Ben se acerca a dicho meteoro y se da cuenta que es una cápsula, y de esta sale un objeto en forma de reloj que se adhiere a su muñeca. Este reloj le permitiría a Ben transformarse temporalmente en 10 diferentes extraterrestres con poderes únicos. Ahora, con estos nuevos poderes, Ben deberá lidiar con diferentes enemigos que busquen apoderarse de su reloj o simplemente causar caos y destrucción. Toda esta premisa suena muy original e interesante, pero una buena premisa no es suficiente como para catapultarte como el estandarte de un canal. Esta tiene que ser acompañada de otros elementos que permitan su desarrollo y aceptación por el público. Y en el caso de Ben 10, varios de estos elementos estuvieron presentes. Empecemos con lo básico: los diseños. Desde los 80s, el éxito de un dibujo animado occidental usualmente se cuantifica de acuerdo a la cantidad de mercancía que pueden sacar de este.
Por ello, las series de superhéroes solían ser el foco principal de la mercadotecnia, pues todo niño quería tener las figuras de sus héroes favoritos y de sus temibles villanos. Con Ben 10, esto fue una mina de oro. El simple hecho de que por defecto el protagonista se pudiera transformar en 10 héroes diferentes ya garantizaba un mínimo de una decena de figuras de acción para la venta, y eso sin contar al propio Ben y sus villanos. Adicional a esto, hay que decirlo, los diseños de cada uno de los 10 alienígenas originales son simples pero espléndidos. Cada uno tenía un encanto increíble que denotaba características únicas de acuerdo a sus habilidades. Y es que, en su momento, podías preguntarle a 10 niños sobre su alien favorito y posiblemente todos te dirían uno diferente. Bueno, habían algunos que tal vez no eran favoritos de nadie, pero seguían siendo muy queridos. El segundo elemento que quiero resaltar es, como había mencionado anteriormente, la mezcla entre un lore con increíble potencial con una trama sencilla. Si somos honestos, la fórmula de la mayoría de los episodios de la serie original no eran más que aventuras autoconclusivas que presentaban al típico villano de la semana y obviamente a Ben enfrentándolo con diferentes aliens. Pero lo bueno es que, a pesar de ser aventuras autoconclusivas, tenían continuidad. Por ello es que podíamos ver a algunos villanos volver en más de una ocasión para enfrentar nuevamente a nuestros héroes, y al mismo tiempo, estos podían mostrar la experiencia que habían adquirido desde su último encuentro. Simplemente, ver a Ben evolucionando su control de los aliens es algo sumamente disfrutable, por lo que nosotros, como espectadores, sentíamos que acompañábamos a Ben en su propio crecimiento, cosa de la cual hablaremos más adelante. En cuanto al lore, este se nos va presentando poco a poco. Sí, desde el primer capítulo se nos presentan razas alienígenas e incluso Vilgax, posiblemente el villano más emblemático de la franquicia. Pero son todos los elementos que vamos descubriendo junto a Ben los que van alimentando nuestra curiosidad como espectadores. El que todos sepamos hasta el día de hoy que el reloj de Ben se le conoce como el Omnitrix, creo que nos habla mucho sobre cómo estos pequeños elementos del lore fueron quedando en nuestra memoria. A lo largo de la primera temporada, nos enteramos que la Tierra no es ajena a la actividad alienígena, pues existe una organización encargada de lidiar con todos los problemas relacionados de esta índole. Esta organización serían los plomeros. Esta organización se nos presenta inicialmente como un grupo disuelto, del cual no quedan muchos miembros activos, como es el caso del abuelo Mads. Pero eso sí, la tecnología y la información de este grupo nos darán algunos elementos que se volverían sumamente importantes en toda la franquicia, como lo es el caso del proyector, una herramienta que permite transportar a los peores criminales de la galaxia a una cárcel interdimensional de la cual saldrían muchas historias interesantes en el futuro. Pero cuando hablamos del lore de Ben 10, no podemos hacerlo sin hablar del Omnitrix, la pieza de tecnología más importante de todo el universo. Este instrumento es la pieza integral de la serie, pues gracias a este es que nos introducimos a este mundo. Mientras avanza la serie, nos vamos dando cuenta que el Omnitrix no solo permite a su usuario transformarse en los 10 alienígenas principales, sino que guarda dentro de sí un número desconocido de especies alienígenas. Además, según se nos especifica, el Omnitrix puede ser la clave para miles de otros inventos, desde armas genéticas hasta la creación de un ejército de alienígenas de todas las razas. Todos los secretos de este reloj se irán revelando poco a poco, tanto en la serie original como en su película para televisión y sus posteriores secuelas, donde incluso conoceríamos a su creador, Asmoth, uno de los seres más inteligentes de todo el universo, quien nos revelaría que el Omnitrix fue diseñado no como un arma, sino como un medio para alcanzar la paz entre todas las especies del universo, pues con él, su portador podría entender lo que es vivir como cualquier otro ser vivo. Además de esto, se nos revelaría en Fuerza Alienígena, la segunda serie de la franquicia, que el Omnitrix también fue diseñado para almacenar el material genético de todo ser viviente, en caso de que ocurriera una extinción. De este modo, cualquier especie podría ser preservada. Citando a Asmoth,
el Omnitrix es el arca de Noé, y en este caso, Ben es Noé. Y hablando de Ben, un detalle muy bien hecho es la personalidad de este. Rara vez podemos encontrar en una serie de esta índole a un niño de 10 años que realmente actúe como un niño de 10 años. Y eso es Ben, un chico divertido, distraído, inmaduro, con ganas de disfrutar su día a día, sacando el mayor provecho de los poderes que ha adquirido. El verlo utilizar a sus aliens para cosas tan simples como hacer trampa en un juego de béisbol o simplemente molestar a su prima, son cosas que haría cualquier chico en su posición. De hecho, Ben al principio trata de actuar como un héroe no por el genuino deseo de ayudar, sino simplemente porque está viviendo la fantasía de cualquier niño. Eso sí, la serie sabe jugar con la madurez y la evolución de este personaje, pues si bien todo lo que hemos hablado es cierto, a lo largo de los capítulos vemos que Ben, si bien no abandona su caótica personalidad de chico hiperactivo, se resalta repetidas veces su buen corazón. Además, debido a diversas experiencias e interacciones con otros personajes a lo largo de las temporadas, lo vemos madurar lentamente aceptando su deber y responsabilidad, pasando de ser un chico torpe que jugaba con un arma a un auténtico héroe dispuesto a dar la vida por proteger al inocente. Eso sí, sin perder en ningún momento su carisma. El resto del reparto también está muy bien hecho. El abuelo Max es sin duda un modelo a seguir, que en repetidas ocasiones utilizó tanto su experiencia como plomero como su sabiduría para manejar todo tipo de situaciones. Además, el que tenga características tan distintivas como su extraño gusto por cualquier platillo extraño o su preferencia por especies alienígenas a la hora de elegir una pareja, lo hacen un personaje sumamente querido y carismático. No por nada es una joya de memes desde hace años. En el caso de Gwen, es un personaje que si bien a veces puede ser algo molesto, usualmente es quien logra poner a Ben con los pies en la tierra. Es muy lista y aunque al principio no tenía formas de defenderse ante los enemigos de Ben, en más de una ocasión demostró su valía como personaje. Sobre todo al momento de desarrollar sus poderes, porque sí, este personaje se hace con un libro de hechizos con el cual empieza a desarrollar su talento mágico. Así es, en este mundo, aparte de los aliens, también existe la magia. Aunque este es un asunto que dependiendo de la temporada podría variar. A veces la magia era solamente una manifestación de energía de alguna raza alienígena. Otras veces era realmente magia con hechizos y amuletos. Y a veces era una mezcla de ambas. Bueno, de hecho, Gwen pasó de ser una humana común a una alien perteneciente a una de las razas más poderosas de la galaxia. Pero eso no cambia el valor de este personaje, que en todo momento demostró su capacidad de aportar al equipo, volviéndose una pieza integral de esta serie. La serie, además, cuenta con antagonistas muy interesantes y recurrentes, como lo son Kevin, Vilgax y los Caballeros Eternos. Y aunque en su mayor parte los obstáculos que enfrenta Ben son los típicos villanos de la semana, creo que estos usualmente funcionan porque su objetivo no es presentarse como una figura antagónica a largo plazo, sino como una forma de expandir el universo de la serie y explotar las diversas capacidades de los aliens de Ben. Sin duda, todos estos elementos fueron necesarios para convertir a esta serie en el rostro de Cartoon Network por muchos años, pero creo que el que hayan logrado combinarlos en un momento en el que los héroes clásicos del canal pasaban por un momento de transición, permitieron que Ben 10 pudiera ser explotado en su totalidad sin ninguna competencia real. Aún así, no debemos menospreciar el valor de este producto, pues nos presentó un universo realmente interesante con personajes y elementos basados en la ciencia ficción que hasta el día de hoy se han convertido en figuras destacables de la cultura popular. Y sin importar que en la actualidad la franquicia no viva su mejor época, creo que es imposible borrar el legado que dejó en todos los que la vimos en su momento. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si el video te gustó, suscríbete y deja tu comentario. Yo soy Mike y con esto me despido.